Sánchez, senior de SECOT Coruña y director de la ESEMP. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Bienvenidos a esta sesión mensual del Plan SECOT de Formación Interna, dirigido a todos los seniors SECOT y con el objetivo de contribuir a que seamos mejores formadores y mejores asesores. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, gestionando expectativas y, como ya os decíamos en las convocatorias, la de hoy es una acción inicial, una acción de familiarización sobre inteligencia artificial. Es una sesión para empezar con la IA, de la que llevarnos conceptos y posibilidades básicas y partir todos de la misma página. Muy importante. Tendremos, por supuesto, otra sesión sobre IA el próximo 12 de febrero, en la que seguiremos hablando y profundizando en estos temas. Y probablemente tendremos más sesiones a lo largo de todos estos meses, porque es un tema que está en actualidad y en renovación constante. Durante la sesión de hoy, temas de orden, colgaremos un enlace a la presentación soporte, es decir, la vais a tener, como habitualmente, lo haremos en el chat de Teams y también estará disponible junto a la grabación que ya habrá empezado Conchi, la grabación de esta reunión, en nuestra intranet, en la caja de formación interna, donde también tenéis el material del lanzamiento de este plan de formación interna del 11 de diciembre. También colgaremos en el chat de la sesión un enlace a nuestra encuesta, la encuesta habitual que hacemos en todas nuestras formaciones, que os animamos muy especialmente a completar y sobre todo a dejarnos en los comentarios qué temas os gustaría ver en la sesión del 12 de febrero. Es decir, ya tenemos una agenda más o menos en la cabeza, pero por supuesto el ajuste fino vendrá de lo que vosotros queráis que sea esa sesión. Pues queremos casos de uso, pues queremos esto o queremos saber mucho de inteligencia artificial agéntica. En fin, intentaremos cumplir vuestras expectativas, vuestros requerimientos. Hoy van a estar impartiendo la sesión Francesc Costa, de SECOT Barcelona, Paulino Moreno y José Ontana, de SECOT Madrid, y también profesores de la ESEMP. Quiero reconocerles todo el esfuerzo de todas estas semanas, Navidad incluida, así que muchas gracias, señores. De verdad, salga como salga esto, muchas gracias. Siguiendo con cuestiones de orden, por favor, mutead en lo posible vuestros micros para evitar acoples y una mejor calidad del sonido. Y yo paro aquí. Comenzamos, ¿no? Francesc, todo Pues tuyo. muy bien. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Saludos desde la delegación de SECOT en Barcelona y encantado de participar en esta sesión en la que vamos a introducir los conceptos básicos de la inteligencia artificial para que os puedan ayudar en vuestra labor de asesores y formadores de SECOT, pero también en la vida. Al menos aquí en Tarrasa, en Barcelona, pues hoy está lloviendo, ¿no? Es un buen día para quedarse en casa, tomar un café y participar en este curso en la que os habéis apuntado más de 200 personas. Por Pues tanto, sí que está muy bien. esperemos que compartamos un rato excelente, ¿no? Sí que Bueno, está muy primero bien. de todo vamos a hacer una pequeña encuesta para dar contexto a la sesión. Entonces, podéis levantar la mano virtual de Teams, o sea, esta mano que hay arriba, para los que no uséis o uséis poco la IA. O sea, así nos hacemos una idea cómo está el tema. Vale, pues mientras tanto, mientras respondéis, pues comentar que la IA nace en los años 50 con Alan Turing, que como recordaréis descifró la máquina Enigma. Y se hizo esta pregunta: ¿pueden las Pues, máquinas ¿cómo te pensar? lo diría yo? El gran paso disruptivo fue la aparición de ChatGPT hace poco más de 3 años. Se Entiendo que dice que la están en IA tiene un plena poder transformador tan grande ejecución. como el descubrimiento del Disculpa un flujo. momento, Francesc. Por favor, mutead. Alguien Vale. está hablando y se está metiendo esa conversación. Por favor, mutee esa persona su micro. Gracias. Muy bien, pues vemos entonces que habéis levantado la mano. ¿Cuántos tenemos? 36. 36 habéis levantado la mano de que usáis poco o nada la IA. Vale, entonces ya podéis bajar la mano, y ahora levantar la mano las que uséis a la IA habitualmente.
Bueno, mientras tanto, pues comentar que la IA está integrada ya en nuestra vida diaria y sigue evolucionando rápidamente. Se dice que mientras los humanos somos analógicos, la IA es exponencial. Vamos a ver un poquito el recuento. Mira, 45, 46, o sea que, bueno, ganan ya los que estamos utilizando la IA de una manera ya, pues, bastante habitual, diríamos, ¿no? Bueno, eso quiere decir, pues, que es una herramienta, ¿no? Y yo creo que forma parte de nuestras vidas. Bueno, pues ahí tenemos un poquito el balance. Perfecto. Bueno, pues entonces se dice que en la IA cada minuto cuenta. Por tanto, vamos a empezar el curso antes de que el contenido quede desfasado, ¿no? Como comentaba el compañero que acaba de recibir un correo de Gemini, ¿no? Explicando novedades. Bueno, pues entonces vamos a ir avanzando. Paulino, si quieres puedes pasar la slide. Muy bien. Perfecto, pues seguramente ya habréis visto esta imagen muchos, ¿no? Dice, como dijo Heráclito, ¿no? En el siglo V antes de Jesucristo, no hay nada permanente excepto el cambio. O dicho de otra manera, nadie se baña dos veces en el mismo río, ya que mientras el agua del río fluye, las personas también cambiamos. Dice que en el año 1900 había 60 millones de caballos en Estados Unidos, ¿no? Como vemos en la imagen de la izquierda, esto era la Quinta Avenida, ¿no? En Nueva York. Y vemos que todo eran carretas y un pequeño punto donde había un coche. Bueno, pues pasados 13 años vemos la misma Quinta Avenida, todo ya son coches y una pequeña carreta. O sea que en pocos años los caballos se redujeron un 90% en Estados Unidos, ¿no? Y nuestros hijos de la generación beta, que son los nacidos este año, ya no se van a sacar el carnet de conducir. ¿Por qué? Lógico, ¿no? Porque los coches ya circularán solos. Y una buena noticia, nosotros en el futuro tampoco vamos a necesitar renovar el carnet de conducir, ¿eh? Muy bien, pues entonces si quieres pasar, Paulino, ahora la presentación ha desaparecido. ¿Habéis la presentación? Yo no la veo. No, no se ve. Paulino, Yo tampoco. vuelve a No, no, no se compartir. ve. Vuelve a compartir, por favor. No se ve, no. Paulino. Parece que no está. Sí, sí estoy, perdón. Ah, disculpa. Ha desaparecido la presentación. Vuelve a Sí, es compartir, que por favor. alguien había metido una presentación. Sí, es Alguien ha, verdad, te ha parecido. alguien ha compartido sin querer. Vale. Un Menos mal segundo. que no era nada confidencial. Bien. Ahora vamos a ver si alguien había entrado, se había colado. Un segundo. Debe haber sido alguien de Tarragona. Vamos a ver. Bueno, así damos tiempo a que la gente Venga. se vaya incorporando. Ahí estamos. Muy bien. Sí, un segundo. Bueno, pues comentar que mi hijo estuvo en Los Ángeles hace un mes y me comentó lo impactante que era ver los coches autónomos de Waymo arrancar todos a la vez en los semáforos, ¿no? Dice que lo único que impide en Europa la conducción autónoma es la legislación, que obliga a tener las manos en el volante. Yo hace un par de meses fui a Lleida con un amigo que tiene un Tesla y vamos por la autovía y dice, mira, conducción autónoma, aprieta un botón, sale unas líneas azules y el coche ya iba solo. Pero a los 10 segundos el coche empieza a avisar, dice, pon las manos en el volante, ¿no? Pero ¿qué pasará cuando los coches conduzcan solos? Habrá menos accidentes, pues los coches autónomos miran el móvil, no se despistan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasará con los talleres, los chapistas, que habrá menos accidentes, las autoescuelas, los taxistas, las aseguradoras, ¿no? Por tanto, el concepto de cambio, pues lo estamos viviendo y lo vamos a vivir, ¿no? Vale, pues si quieres, puedes pasar el slide, Paulino. Muy bien, pues bueno, aquí es una viñeta que recorté el otro día en La Vanguardia, ¿no?
pero que, bueno, de alguna manera expresa bastante el futuro y la realidad, ¿no? O sea que la IA pues traerá grandes avances científicos, mejorará la calidad de vida, mejorará nuestra salud, pero la pregunta que nos hacemos es si nos volverá más idiotas, ¿no? Como decía antes Paco, ¿no? Bueno, ya hay estudios que observan un retroceso en nuestra capacidad intelectual, ¿no? Entonces leemos noticias de cómo afectará la IA al empleo. El 40% de las profesiones van a desaparecer y el 70% todavía no se han inventado, ¿no? Y el reto de los formadores es cómo educar a los jóvenes para una profesión que todavía no existe. ¿Recordáis la pandemia? Primero estaba muy lejos, veíamos noticias que si en China había un virus, ¿no? Pero poco a poco fue llegando y entró en nuestra casa, ¿no? Lo digo porque un amigo de mi hijo, que es diseñador gráfico, ya lo ha sustituido la IA. Lo han despedido, ¿no? Por tanto, eso es una realidad que irá llegando, ¿no? Dice que la primera revolución industrial llegó con la aparición de la máquina de vapor, ¿no? Ya por aquel entonces los luditas, en 1811 en el Reino Unido, ya rompían los telares porque no quería que avanzara, ¿no? Incluso se puso la pena de muerte para que quien rompiera un telar, ¿no? Bueno, después apareció la electricidad que multiplicó por 100 la capacidad de producción humana, ¿no? Y hace 30 años llegó Internet, que también produjo un gran cambio social, ¿no? Lógicamente se destruyeron empleos, pero también se crearon muchos más empleos, ¿no? Y así se va a ser y nos tendremos que adaptar, ¿no? Realmente ahora sí que estamos en un cambio de época, eso es una realidad, ¿no? Y yo me pregunto si somos víctimas o somos creadores, ¿no? Y hablando de profesiones, ¿sabéis cuál es la profesión más arriesgada del mundo? La de pensionista, porque nadie va a salir vivo, ¿no? Vale, bueno, pues puedes ir pasando, Paulino. Vale, como veis estoy hablando todo el rato de cambio, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, como ha comentado antes Paco, no sabemos si la IA nos quitará trabajo o nos quitará trabajo. Pero quien la utilice tendrá una ventaja competitiva, ¿no? El otro día salió un artículo de los radiólogos, ¿no? Que se dijo, uy, que los radiólogos ya no necesitarán, ya, porque la IA hará el diagnóstico. Bueno, pues hoy en día los radiólogos han sabido adaptarse y utilizar la IA para hacer un mejor diagnóstico. O sea que están ganando más utilizando la IA, ¿no? Y como decía Darwin, ¿no? No sobrevive el animal más fuerte, sino es el que es más capaz de adaptarse, ¿no? Y de eso va la sesión. Y estoy convencido de que la IA nos va a añadir 10 años de buena vida y con la jubilación activa de SECOT vamos a conseguirlo. Y en SECOT evolucionamos en nuestra manera de asesorar, de formar y de acompañar a la sociedad. Y la IA ha venido para quedarse. Pero un aviso, no sé si recordáis el anuncio de Pirelli de hace 30 años, ¿no? Decía, la potencia sin control no sirve de nada. Por tanto, la IA sin control no sirve de nada, ¿no? Hemos de añadir la IH, ¿no? Que es nuestra inteligencia humana, como asesores de SECOT. Puedes pasar, Paulino. Vale, por eso en esta sesión vamos a explicar los aspectos básicos de la IA, ¿no? Y por eso, pues ahora a continuación, pues Paulino Moreno y José Ontana, que son dos grandes formadores de la escuela, nuestra escuela de SEM, ¿no? Pues nos van a introducir en el fascinante mundo de la IA, ¿no? Y al final hemos reservado pues unos 20 minutos para vuestra participación. Nos gustaría que compartáis vuestra opinión para generar un debate y ya pues para prepararnos a la próxima sesión. Por tanto, Paulino, let's go y te cedo la palabra. Bueno, después de los errores del directo, como se dice habitualmente, vamos a tratar de poner un poco en qué mundo estamos y dónde está la IA situada en este momento. Nuestro contexto social, económico, personal, va a cambiar y está cambiando de manera muy rápida. La IA, todos hemos vivido los últimos años, es un futuro presente, pero ya está aquí. Ahora, la pregunta del millón ¿es un sistema o una situación fascinante o es preocupante? Esto ya cada uno debe manejarlo de alguna manera. Y esta preocupación que todo el mundo tiene sobre qué va a ocurrir en los empleos, como decía Francesc, en el mundo social, en el mundo personal, tiene mucho que ver con el camino hacia donde vamos. Vamos a ver una breve historia, muy pequeña. Aquí tenéis simplemente una historia en el contexto exclusivamente de lo que es la IA. Todo esto arranca, como decía Francesc, en el test de Alan Turing. Después nacen los sistemas expertos con inteligencia artificial, entre comillas. O sea,
se difunde y se masifica el acceso a Internet, nacen los teléfonos móviles, ordenadores que juegan con las personas y con el iPhone y lo que ocurre detrás nace esta explosión. Fijaos que esto arranca en el año 50 y en el año 50 aún no se sabía nada de lo que va a ocurrir ahora. Sin embargo, se han producido varias circunstancias. Primero, el test de Alan Turing, después viene a continuación una serie de elementos de los años 50, como el señor Asimov, que hizo digamos, una visión de futuro de algo que hoy lo estamos viviendo. Y nacen dos entornos, básicamente, de inteligencia artificial. Porque también, perdón, hay alguien por ahí conectado que baje el micro o lo corte. Bueno, la IA generativa es la que estamos utilizando de manera masiva. Aquella que nos permite acceder, consultar, que nos dé de una manera estructurada un texto, una respuesta razonable, etc. Luego hay también otra que es la conversacional, que todavía no está muy difundida. Será otro entorno. Pero ocurrirá siempre, como decía Francés, que la inteligencia humana, la IH, debe estar siempre ahí. En un contexto global, ¿qué tenemos? Que la IA ha invadido la sociedad. Ahí tenéis un gráfico en el que dice en qué entorno ya estamos trabajando o se está trabajando o conviviendo con la IA, a veces sin darnos cuenta. El teléfono móvil, el smartphone es un ejemplo. El smartphone es todo inteligencia artificial, casi desde sus orígenes de iPhone. En todo esto, bueno, como veis, ahí viste también, había unos teléfonos iniciales que no eran precisamente smartphone, pero es el contexto global. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos ofrece la IA para la actividad de SECOT? Nos ayuda o nos puede ayudar muchísimo en el asesoramiento, analizando situaciones, personas, sus capacidades, si están preparados o no para hacer emprendimiento o no, y automatizar nuestras tareas, que nos haga automáticamente un Canvas, hacer DAFOs de manera inteligente y analizar esta información cuando nos la proporciona un emprendedor. En las formaciones, evidentemente, es una gran ayuda, muchísima ayuda. Podemos conseguir que una preparación de una ponencia o una clase en media hora. Y aseguro que va a estar en un contexto razonable y aceptable. Nos puede hacer una presentación, luego podemos ver algún ejemplo muy rápido, o lo tenéis accesible para que lo veáis tranquilamente en casa, y para búsquedas de empleo, entrevistas, role-playing, todo esto ya se está utilizando de manera masiva en la formación y en el asesoramiento, no hay que decir. Ahí va a ser una herramienta que nos va a permitir agilizar nuestras tareas. También tenemos que tener en consideración qué va a ocurrir con la función de asesores. Pues a lo mejor tenemos que cambiar el rol y pasar a ser más consejeros, consultores, analizadores de datos. En fin, va a cambiar un poco el rol nuestro y tenemos que trabajar con ello. Y como he comentado, aquí tenéis algunos ejemplos. Nos ayuda a estructurar textos, a comparar productos, a hacer tutoriales, escribir la lista de necesidades, hacer código de programación de manera bastante óptima y bastante razonable. Y el secreto está en lo siguiente: hacer la pregunta correcta. En el año 50, Asimov escribió un libro, Yo, Robot. Si alguien no lo ha visto, os lo aconsejo. Veréis la similitud entre la película que se hizo y el contexto actual. Yo digo que el total de la película está situado ya en el contexto de hoy. Y hablamos de una escritura que es del año 50. Por tanto, preguntas correctas, respuestas correctas. Hay que revisar de todos modos. Y por último, mencionar que está integrado en nuestra vida cotidiana, tanto empresarial, personal, y a nivel de producción industrial, está ya inmerso en todo. A la izquierda tenéis unas imágenes en las cuales, y esto está motivado también por un trabajo que hemos realizado en Madrid para una fundación, que dime qué cantidades o qué dispositivos existen en el mercado para ayudar a las personas mayores. Ya hay muchas imágenes de aquí. También tenemos robots en el ámbito industrial, tenemos robots de ayuda doméstica, y qué decir en el entorno clínico, que antes comentaba el radiólogo. Pues aquí tenemos un analizador de datos que proporciona un robot. Todo esto ya está en vigor. No nos asusta a nadie. Un vehículo ya como autónomo. Yo el otro día fui al médico para mí y me dice el médico de cabecera: te vamos a hacer un fondo de ojo con la inteligencia artificial. Y lo expresan así, es decir, que ya evidentemente los resultados de ese estudio inicial
los resultados los va a analizar un sistema de inteligencia artificial. Es decir, tenemos todo un contexto global en el cual nos va a ayudar en la vida cotidiana. Entonces, es importante que sepamos dónde nos situamos. Y por último, un aspecto importante. Con la IA tenemos algunos problemas y uno de ellos son los sesgos. Los sesgos hay que tener mucho cuidado con ellos porque a veces son la consecuencia de quien ha escrito el algoritmo. Ahí tenemos 3 ejemplos. Hace un tiempo surgió un cierto escándalo porque analizando imágenes de personas que caminaban y viajaban, a un negro, a una persona de piel oscura o afroamericano, o afro en realidad, se le confundió la IA por un gorila. Entonces, ante esto hay que tener cuidado. Otro ejemplo, y es que el aspecto de esta persona que tenemos en el segundo lugar se inscribió en una oferta de trabajo como vendedor, como comercial, y no fue seleccionado por su aspecto. Por último, vemos estas imágenes y ya rápidamente en nuestra mente surge una idea. El de la izquierda es de izquierdas y el de la derecha es de derechas. Bueno, cuidado con estos temas. Hay una gran reglamentación ya al respecto que hay que empezar a analizar y tener en cuenta, porque esto es solo en Europa, la parte de regulación. El resto de los países creo que están bastante peor. En fin, teniendo en este tipo de circunstancias, tenemos que siempre tener una revisión de los resultados y adaptarlos al mundo en que estamos. Por mi parte, hasta aquí llego y ahora paso el testigo a José Ontana, que va a continuar durante un tiempo con esta actividad. Pepe, José, adelante. El micro, José. Estás muteado, José. Disculpad, las cosas del directo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Ahora vamos a entrar ya un poquito más en materia, lo que se hace referencia a lo que llamamos herramientas generales. Pasa, por favor. Hoy en día existe una cantidad impresionante de herramientas relacionadas con la IA para múltiples funcionalidades de todo tipo. Entonces tenemos, como aquí podéis ver de forma genérica, podemos ver para crear texto, imagen, vídeo, presentaciones, página web. Y luego también tenemos otras herramientas que pues, imagino que más o menos os suenan, como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Cloud, en fin, otro tipo de herramientas que tienen otras funcionalidades y cada una tiene sus características. Lo que sí queremos comentaros es que, aunque haya muy conocidas y luego hablaremos de ellas, no conviene casarse con ninguna de ellas. Conviene siempre explorar una o varias herramientas en función de la actividad que queráis hacer. Con el tema que ya se ha comentado de que las herramientas IA evolucionan de una manera exponencial, tanto en contenidos como rapidez, hoy en día existen unas herramientas que mañana no van a existir. Con lo cual, simplemente comentaros que cuando analicéis herramientas, tened cuidado por su evolución, porque unas herramientas que hoy están, a lo mejor el mes que viene no existen. Han salido otras nuevas, con lo cual siempre tenemos que estar en permanente control y seguimiento de estas herramientas. Por favor. Como os comentaba, herramientas de inteligencia artificial para todo tipo de actividades existen. Una de las más clásicas para mejorar incluso la productividad, tanto de los trabajos como de las empresas, como nuestra propia productividad en nuestras labores cotidianas. Hay herramientas tan clásicas como redactar y responder email, simplemente escribiendo en la inteligencia artificial una pequeña frase ya nos proporciona un correo. Imaginaros una pequeña empresa que tiene que mandar un correo diplomático a un cliente que no le ha pagado una factura. Pues se le pide a IA que nos dé un correo muy diplomático y nos genera un texto perfecto para enviárselo. También tienen grandes capacidades de resumir la información y sobre todo analizar y extraer de esos documentos lo que nosotros le pidamos. Es decir, esa labor que teníamos antes de coger documentos y documentos y documentos y tal, pues ahora mismo simplemente incluyendo esos documentos dentro de la IA, le podemos pedir que nos haga un esquema, que nos lo resuma o que nos saque los puntos clave o infinidad de cosas.
Luego, algo que ya es bastante habitual hoy es traducir en tiempo real. Ahora ya simplemente me tiene un texto, me tiene un audio, me tiene un vídeo. Existen herramientas que nos pueden traducir en cantidad de idiomas. Hay algunas cuentas que pueden llegar a 150 idiomas, con lo cual veis que la facilidad de pasar un texto a cualquier idioma hoy en día es muy fácil. Y luego ya comentar cosas como el crear, por ejemplo, páginas web. El crear páginas web antes era imposible, es decir, los pequeños empresarios, los autónomos, a las pymes, no podían tener su página web porque el costo era muy alto, con lo cual en el mundo digital de hoy no existen. Como decía, además, para crear contenido, la infinidad de herramientas que tenemos hoy en día para crear contenido es impresionante. Hay herramientas, como algunos ejemplos de la infinidad que hay, para generar imágenes como Midjourney, Dall-E, Canva, etc. Aquí quiero hacer una cosa. Ya sabéis que el crear imágenes, el generar imágenes por IA no están exentas de problemas. Por eso hay que ver el derecho de la propiedad y el derecho al uso. Por ejemplo, Dall-E, que es de OpenAI, esta dice que es de uso libre, con lo cual, ojo cuando utilicéis y generéis imágenes, que si no tienen derechos, conviene no utilizarlas. A la hora de pedir contenido, podemos utilizar herramientas como Claude, Gemini, entre otras. Le podemos pedir que nos genere blog, guiones, artículos, lo que queráis y con la precisión que queráis. Y algo que también es muy importante, como comentaba antes de las páginas web, el crear y editar vídeos. Hoy en día no hay que ser grandes profesionales con herramientas como Runway ML y otras muchas. Nosotros mismos podemos generar nuestros vídeos normalmente cortos, pero que ya nos evita el tener que invertir importantes cantidades de dinero para incluir estos vídeos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, etcétera. Y luego cosas también de tipo de creatividad, ya un poco más. El tema de la composición musical. Pues al que le guste la música, hay plataformas como Stable Audio y otras muchas más, en la cual le puedes decir qué tipo de música quieres que te haga, qué forma, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente ya para terminar de la parte anterior, comentaros que el problema de hoy no es las herramientas, hay infinidad. Con lo cual, lo importante hoy en día para no tener problemas de corto o medio plazo es seleccionar las herramientas más útiles. Es de importante dedicar un tiempo en buscar 2 o 3 herramientas que se ajusten a nuestras necesidades. Ya os digo que todas parecen iguales, pero cada una tiene su funcionalidad. Por eso, es importante que tengáis en cuenta que la selección de la herramienta es importante. Para continuar, pues aquí os ponemos unas herramientas generales, imagino que a muchos os suenan, como hemos visto aquí veis en la pantalla, son herramientas muy conocidas, bastante generalistas, y vamos a ver cada una de ellas de forma breve qué características tienen y qué se puede hacer con ellas. Una de las más conocidas, que imagino que conocéis todos, es ChatGPT. ChatGPT es de la empresa OpenAI, que fue de las primeras empresas que dieron a luz en lo que llamamos inteligencia artificial. Esta es muy, muy usada, tiene sus ventajas, es ideal es muy flexible, es creativa, le podemos decir que nos redacte textos, que nos dé ideas, es decir, le podemos pedir todo o casi todo. ¿Qué características tiene? Como veis, es una página en la que dicen que puede ayudarte y abajo una pregunta. Es decir, es una interfaz muy simple. Y como ya veremos luego, hay modelos gratuitos y luego modelos de pago. Pero bueno, en el modelo gratuito que estáis viendo, por ejemplo, y aquí simplemente es meterle en donde dice la pregunta o bien se lo ponéis por escrito o bien, como veis a la derecha, se lo podéis hablar con... Disculpa, José.
Por favor, cerrad los micros, las personas que los tenéis abiertos, porque se escuchan conversaciones y afectan a la presentación. Gracias. Seguimos. Como os decía, para resumir este punto, simplemente es muy sencillo. Podéis hacer la pregunta por escrito o bien utilizar el micrófono y hablar con ella y le hacéis la pregunta y las contestaciones son muy eficientes y muy rápidas. Aquí hay otra herramienta también muy utilizada de Gemini. Evidentemente, Google es una empresa que evidentemente es archiconocida y sus funcionalidades y herramientas son enormes. En este caso, esta herramienta de IA es muy interesante para la integración de las herramientas que dispone Google Workspace, Doc, Gmail, Drive, Sheet, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esta herramienta? Que si nosotros trabajamos con herramientas Google, como las que os he contado, eh, podéis hacer a través de esta IA las preguntas relacionadas con aquello que os interese dentro de vuestra actividad. Es decir, podéis decirle que analice documentos, que analice vuestro Gmail y vuestras páginas, vuestras hojas de cálculo, etcétera. Es decir, que con las herramientas que estáis utilizando en el día a día para vuestro trabajo, tenéis la posibilidad de que esta herramienta os haga análisis. Le podéis hacer preguntas relacionadas con cualquier cosa. Sale ahora. Bueno, la siguiente es Copilot. Esta es de Microsoft. Evidentemente, como Microsoft es conocido, en nuestro sistema operativo Windows, el más generalizado, y Microsoft 365. Aquí, igual que en el caso que hemos comentado antes de Google, este tiene una completa integración, esta IA, con todas las herramientas que tiene Microsoft. Por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook, e incluso pueden hacer programación. ¿Qué ocurre? Que aquí es raro que no tengamos Word, que no tengamos Excel, que no tengamos PowerPoint. Entonces, esta integración es muy beneficiosa desde el punto de vista de eficiencia para las pequeñas empresas, principalmente, porque con sus herramientas, como ya decía, de Word, Excel, etcétera, puede tener una información completa de análisis de cualquier tipo de forma muy rápida y sencilla, con lo cual, como veis, es una herramienta muy eficiente con herramientas que son muy habituales. Bueno, aquí hemos puesto DeepSeek, ya sabéis, está la China, que lógicamente tiene muchas ventajas, pero como todo tiene muchos inconvenientes. Lo que pasa es que esta es muy distinta. Igual que las otras podemos decir que son más generalistas, esta principalmente está orientada para cosas técnicas, para análisis técnico, para generación y análisis de datos y para la programación. Esta web, para el mundo que está en el tema de la programación, crea programas, código que ayuda mucho a los programadores. Lógicamente, como todo, los programas que dan hay que probarlos. Pero esta va, os digo, más orientada a una parte técnica, entonces, y enfocada al desarrollo. Es generalista, pero más orientada a las partes técnicas. Y por último, Grok. Bueno, esta es un poco atípica. Esta está conectado a X, a Twitter, y aunque la información que da es bastante actualizada, genera imágenes, es verdad que está muy utilizada ahora para crear imágenes en movimiento. Cogéis una imagen fija y le decís lo que queráis y él la pone en movimiento como le digamos. Lo que pasa es que es un poco rebelde, teniendo en cuenta rebelde y humorístico, es decir, como que para cosas más serias es más conveniente utilizar las que os he indicado. Esta es una y tiene su eficiencia y tiene sus ventajas, pero yo creo que es más conveniente las primeras que os he comentado. Bueno, ahora en este caso hemos hablado de diferentes herramientas conversacionales. ChatGPT es, pues hoy por hoy pienso que es el líder. Entonces, vamos a hacer una breve introducción para que el que no esté
esté puesto en el tema de ChatGPT o cualquier otra IA, vamos a decir qué es ChatGPT, cómo funciona, qué diferencias entre versiones hay. Es decir, hay que tener en cuenta que en base a la utilización que le vayamos a dar, tenemos una versión de pago o no pago, como veremos. Y lógicamente, una vez que ya tengamos ChatGPT o la herramienta, manos a la obra. Es muy importante ponernos a trabajar y acceder a ella y hacer múltiples pruebas y consultas. Con respecto a que ChatGPT, existe multitud de definiciones. Yo pongo aquí una, que es una de las más utilizadas. Es un modelo de aprendizaje profundo desarrollado por OpenAI, como ya os he contado. Es que esta herramienta conversacional está orientada al procesamiento del lenguaje natural, es decir, el hablar, como si él hablara el lenguaje natural que utilizamos los humanos. Con esto también permite generar texto y comprende el lenguaje, más o menos, como luego ya veremos, que hay que ser muy cuidadosos y estrictos a la hora de hablar con la IA, y genera código y clasifica texto. ¿Cómo funciona? Como hemos dicho, al ser una herramienta que comprende y genera texto a partir de información que recibe, es decir, las preguntas que le hacemos, esta herramienta analiza las preguntas y las instrucciones que le damos. ¿Cómo responde? Estas máquinas con el tiempo han ido aprendiendo patrones y se han entrenado a lo largo de muchos años. Entonces, con el entrenamiento que han tenido estas herramientas, y también algo importante, la IA se retroalimenta, es decir, toda la información que nosotros pedimos a la hora de consulta y toda la información que le comentamos y la van retroalimentando, es decir, que toda esa información la van guardando, es decir, que siempre están aprendiendo. Con ello, lo que ocurre es que con esos tienen unos patrones y tienen unas explicaciones o unas soluciones más o menos orientadas con la cantidad de preguntas y respuestas que ha ido dando a lo largo del tiempo. Aquí brevemente, ChatGPT pues, ha evolucionado, prácticamente lleva muy pocos años, pero su evolución ya os digo, es muy rápida y exponencial, y antiguamente la que se usaba era la versión 3.5. Ahora, en la actualidad, más o menos, de uso más común es lo que llamamos la 4 o la 4.0 o la 4 mini. Estas, evidentemente, cada evolución es superior tanto en rapidez y eficiencia en las contestaciones. Hace unos años las contestaciones eran bastante malas y hoy en día la eficiencia y la claridad de las respuestas tienen un nivel muy, muy alto. Luego, actualmente también está una versión muy superior, como veremos ahora, que es la GPT-5. Lógicamente, cada versión tiene sus funcionalidades. Lo que es gratis, como ya os contaré, tiene versiones limitadas y pueden hacer algunas cosas. La versión es gratis, que es la 4, la 4.0 y la 4.0 mini, pues se le puede hacer preguntas, todas las que quieras, puedes escribir textos haciéndole preguntas, pero luego tiene limitado las respuestas, los análisis de los documentos y las imágenes de voz. Estas versiones gratuitas son muy limitadas y de hecho cuando te pones a pedirle cosas, llega un momento en que te dice que o te conectes mañana o te conectes por la tarde, es decir, están limitadas. Las versiones posteriores, ya no gratuitas, las de pago, como veremos, tanto la Plus como la Pro, tienen todas las funcionalidades y también son mucho más rápidas. ¿Qué ocurre? Pues que la versión gratis, ya os he dicho, que tiene las limitaciones correspondientes, pero gratuita. Para empezar es ideal, porque no se requiere mucho. Ya existe la opción Plus, que está de pago. Realmente no es mucho para las funcionalidades que está en torno a 20 euros mensuales, pero que tiene una cantidad de amplitud de funcionalidades, velocidad, y ahí no te dice que vuelvas a conectarte el día siguiente. Y luego ya para nivel profesional están las versiones Pro y Business, son mucho más caras, pero estas son para profesionales y empresas. Y es verdad que las funcionalidades de estas opciones Pro y Business son excelentes.
a nivel empresarial son una ayuda enorme. Para aquellos que no hayáis tenido contacto con ChatGPT, simplemente os voy a hacer un pequeño resumen cómo acceder a ello. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página del navegador de chat.openai.com, le damos a la página web y nos sale un botón que dice Sign up o registrarte. Con ello, el siguiente paso nos registramos y creamos una cuenta. En la cuenta tenemos dos opciones, o bien la abrimos con un correo electrónico y una contraseña, o bien utilizamos aquellos que tengan cuenta en Google o Microsoft. Lógicamente no requiere más información. La más sencilla, ingresas un email y una cuenta y ya con eso tienes acceso directo a ChatGPT. Una vez que ya te das de alta, te envía un correo para confirmar primero que eres tú y para confirmar que lo que le estás pidiendo quieres seguir para activar la cuenta. Se activa la cuenta y luego te requiere unos datos opcionales, una configuración de perfil. Esto no es obligatorio. Lo único que a veces en base que el idioma conviene, en nuestro caso, meterlo en español, porque a veces te lo puede dar normalmente en inglés. Pero vamos, no, esta digo que igual que las anteriores sí son obligatorias, esta no. Y para último, tienes que elegir el plan. Como ya os he contado que había la versión gratis y la versión de pago, pues simplemente el sistema te permite tres opciones gratis, como hemos dicho, acceso básico ilimitado, la opción Plus que está en torno, como ya os he dicho, a 20 euros al mes, y luego ya la Pro y la Business, que estas son profesionales y en base a los que queráis contratar de las funcionalidades que exigís, os darán un precio más o menos alto. Indico, para profesionales y empresariales estas herramientas tienen unos costes altos, pero son muy eficientes para el desarrollo de las empresas. Y luego, lo más importante, ya tenemos el acceso a ChatGPT, lo que tenemos que hacer es probar, probar y probar. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer preguntas, que ya veremos luego más o menos cómo hacerlas de la forma más o menos eficiente. Una vez que ya nos hemos dado de alta, pues como habéis visto antes, esta sería la página de ChatGPT en la que dice en qué puede ayudarte y lo que os he comentado antes, meter la pregunta o bien por escrito o bien hablado. Bueno, como ya os he dicho y me han dicho los compañeros anteriormente, las preguntas, el problema principal para tener unos resultados buenos, eficientes y razonables es hacer las preguntas. Las preguntas, si se hacen buenas, las respuestas serán buenas. Y si no, como iremos viendo, pueden ser o desastrosas o no viene a cuento o no es lo que le hemos preguntado. Lo que decimos es que la IA es un ayudante muy eficiente que da mucha información y muy rápida. Pero lo importante hay que decirle lo que queremos y de forma correcta para tener contestaciones correctas. Frases como sin in o sin out, traducido porquería dentro, porquería afuera, pues si le pregunto mal, evidentemente la respuesta va a ser mala y o nos puede engañar o bien no es válida. Hay que invertir tiempo. Cuando empezamos con este tema de la IA y consultar y hacer preguntas, tenemos que invertir tiempo en hacer mucha práctica con las preguntas. Por eso, como ya veréis, es difícil porque una pregunta mal hecha puede tener un resultado, pero una pregunta mal hecha, cambiada la estructura de las frases, puede dar otra cosa. Es decir, lo mismo puede dar diferentes versiones. Lo que tenemos que tener como objetivo es que no nos revuelva una respuesta correcta, que sí es, pero lo importante es que tengamos una base de trabajo buena para comenzar a hacer el desarrollo de las cosas que queramos hacer con la información que nos proporciona. Aquí pongo unos ejemplos de cómo serían las preguntas bien y mal. Si
por ejemplo, le hacemos una pregunta más o menos técnica, le decimos a la máquina, dime qué es la inflación, pues lógicamente, como no tiene ningún argumento, va a decir lo que quiera, cuando quiera, y dirigido a cualquier colectivo que no sabemos cuál es. Por eso aquí os voy poniendo una serie de frases para que veáis cómo hay que luego ir formulando la pregunta para que la respuesta sea exactamente la que queremos que nos dé. En vez de decir, dime qué es la inflación, le podemos decir, quiero una explicación sencilla de qué es la inflación. Es decir, y le estamos diciendo que nos dé una respuesta rápida y sencillita. Es decir, no le estamos diciendo que nos haga un trabajo enorme ni un trabajo de fin de curso. También le tenemos que decir que se ponga en una determinada posición. Le podemos decir que actúe como profesor de economía experto en divulgación financiera. Es decir, le estamos diciendo que tome la posición de una determinada estructura para que la información no la dé de forma más o menos correcta. Y también qué información a quién va dirigida. Por ejemplo, en este caso he puesto destinado para emprendedores, y emprendedores puede haber con gente con más formación o menos formación. Pues le decimos que no lo dé para unos emprendedores que no tienen formación, con lo cual el resultado será más sencillo y fácil de entender. Y luego también las presentaciones. Es decir, tenemos que decirle cómo nos dé la información, porque a veces te escribe un rollo de 2000 páginas o te hace... entonces le tenemos que decir cómo la queremos. En este caso hemos puesto un texto de 200 palabras. Y también el tono que tiene que dar, si es un tono muy técnico, no un tono menos técnico, que no utilice palabras en inglés, etcétera, etcétera. Aquí os pongo una estructura que esta es válida tanto para ChatGPT como para cualquier IA. Brevemente, esta estructura es una de las que se utiliza mucho a la hora de dar cómo hacer y estructurar la pregunta para que sea lo más correcta posible. En este caso, aquí hay 6 puntos. Lo ideal sería utilizar los 5 puntos, perdón, 5 puntos para que la estructura sea la correcta, para tener más o menos garantizado que la respuesta va a ser también correcta. Tenemos que decirle, ya os digo, a ChatGPT o que quería, lo primero que le tenemos que decir, ¿qué quieres que haga? IA, tienes que hacer esto. Hay que ser claro y explícito, es decir, no enrollarnos. Primero decirle que haga. El segundo que tenemos que decirle es qué rol tiene que asumir, es decir, qué perfil te tienes que poner IA. Como es un tema profesional, qué tipo de profesional te tienes que poner para asumir esa competencia para que la información que te dé sea lo más técnica o lo más adecuada a la pregunta. Y la audiencia es importante, es decir, en función a quién le tengo que dar la respuesta, tengo que saber a qué audiencia va dirigida. Como os decía antes, si es un grupo de emprendedores que no tienen conocimiento financiero, pues le tengo que dar la información lo más sencilla posible para que la entiendan. Imaginaros que si voy a un grupo de ingenieros y le doy una información sencilla, pues evidentemente no vale. Es muy importante que tengamos en cuenta la audiencia. Y luego, para ir terminando, en la salida. La IA te puede proporcionar la salida de la información que la has solicitado de muchas formas. El típico texto, en tablas, en listas, en pasos, esquemas. Es decir, tiene una infinidad importante y en base a cómo tú quieras la información, pues se lo pides. En este caso, hemos dicho que nos presente un texto de unas 200 palabras, pero le podemos pedir que nos haga una tabla con diferentes características y diferentes columnas. Y luego ya por último, el contexto. No es obligatorio, pero ayuda mucho como información adicional. Por eso, para resumir, es importante las preguntas se hagan con este formato para que la máquina entienda completamente cuál es la pregunta y no la dé la más eficiente posible. Aquí hay una serie de consejos muy importantes en el tema de las preguntas. Hay que ser imperativo. A la máquina hay que decirle que lo haga y no le demos vuelta. Haz esto, haz lo otro, dame esto, etc. Hay que ser imperativo. Hay algo importante que hemos visto que la estructura hay que hacerla con esos pasos. Lo que ocurre es que
también las máquinas en el fondo tienen una capacidad y entonces para peticiones complejas es preferible hacerlas en varias ocasiones, porque puede ser que no lleguen a entender y los resultados que nos dé no sean los correctos. Hay veces que cuando tú le metes una pregunta y no la entiende mucho, o no, en vez de darte una solución que puede ser no correcta, a veces hace preguntas. Y eso es muy eficiente porque te hace preguntas, tú les contestas y con lo cual la información que no tenía clara ya la tiene y te da una respuesta más correcta. A veces, para cuando hay dudas, es conveniente darle ejemplo, decirle, pues, ponerle un ejemplo para que la máquina entienda que la pregunta que le has dicho va relacionada con ese ejemplo. Y hay algo también muy obvio. En el fondo, podemos ser muy educados, pero no deja de ser una máquina. Es decir, no conviene perder el tiempo porque las máquinas a lo mejor se complican la vida. Eso de preguntarle, ¿querrías, podrías, gracias? Todo ese tipo de educación no la utilicéis porque no vale para nada y lo único que puede hacer es que la máquina se despiste y no os dé una buena solución. Una vez que tenemos la pregunta preparada, formulada, estructurada, darle una revisión. No pasa nada, pero echarle unos segundos y entonces se manda. No pasa nada que practiquéis. Es muy importante. Cuanto más práctica tengáis a la hora de hacer las preguntas, más fácil será para vosotros tener la información que necesitáis. Entonces, por último, la IA es un asistente. Por eso os digo, siempre que os dé una respuesta y no la tengáis muy clara o no sepáis muy clara, revisar y ajustar. Y también, y esto como consejo, si son cosas que os interesan y que queréis tener una exactitud lo mejor posible, estas preguntas, la pregunta que habéis hecho, se la podéis hacer a varias IA. Y con la respuesta de varias IA, vosotros como humanos sacar vuestra conclusión y sacar la información más adecuada. Por último, ya en breve resumen, la IA nos adivina, hay que decirle lo que queremos, claro y sencillo. Como recordaros que las piezas para un buen PRON, que ya veremos que son los PRON, es el objetivo, el rol, la audiencia y el formato. Y sobre todo, mirar las respuestas y si no os gusta, repetirlo. La práctica es muy importante para ver la efectividad de estas herramientas. Bueno, José, has terminado. Sí, Me señor. Muchas toca, gracias. Muchas gracias, me toca a Paulino. mí. Vamos un poquito atrasados en el tiempo, porque lo que importa es lo que viene después, las preguntas y las dudas. Bueno, en esta situación vamos a intentar aplicar dar unas pequeñas explicaciones sobre qué es lo que hacemos nosotros en SECOT y cómo nos puede ayudar de alguna manera práctica, ¿no? Como sabemos, nuestro trabajo fundamental es formar y asesorar. Y además, también difundir y mantener a los seniors y difundir conocimiento, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué nos permite hacer? Agilizar las tareas cotidianas, aportar información y preparar presentaciones visuales cuando estamos en formación. Ahí tenéis un texto. Ya sabéis que Digitalización ha preparado un agente, se llama Secobot, que es importante porque nos ayuda ya con prompts determinados y a hacer preguntas que inciden directamente en el interior de Secot. Luego, ahora vamos a ver algún tipo de caso. Para formar, yo aquí he elaborado, tengo una serie de informes y cuestiones de la IA, que no voy a entrar en ellas, salvo en un caso, porque lo podéis hacer después en casa tranquilamente. En primer lugar, nos da ideas, propuestas y tutoriales para formadores. Yo hice esta pregunta, yo he utilizado ChatGPT, Copilot, Chatbot, por supuesto, y además Gemini. En cualquiera de los casos, las respuestas son muy parecidas. Lo primero es decir, yo un prompt para que me dé ideas para algo. Entonces, yo aquí planteé, oye, dame ideas de contenidos para desarrollar un taller sobre digitalización de pymes. La respuesta la tenéis cuando llegue un momento pinchando en ideas. Es muy eficiente, te da en este caso, una elaboración de un taller extensísimo, con mucho contenido. Se le puede pedir que resuma y los tiempos de cada uno de ellos, de los apartados, también te los proporciona.
a partir de un texto determinado, diciendo, pues dime, en este caso yo tengo un proyecto, un elemento que es un proyecto que presentó un amigo para el Ayuntamiento de Leganés, en el que le decíamos, oye, quiero hacer un evento, un fin de semana, de una especie de mercadillo del arte en la plaza de Leganés. Bueno, me hizo toda la documentación, la presentación y, que es el contenido, y a partir de ese contenido me hizo la presentación. Si ahora queremos entrar en alguno de ellos, podemos hacerlo, pero no quiero dilatar mucho el tiempo porque conviene más lo que viene después, vuestras dudas y sugerencias. Pero entrando en presentaciones, pues podemos ver qué es lo que hacemos. Por ejemplo, en este caso, simplemente vais a la carátula. Lo que me hace es que esa presentación está en OneDrive para poder verla cuando haga falta. Evidentemente, aquí estamos ya tardando mucho, con lo cual vamos a hacerlo directamente. Vamos a ver. Un segundo. Aquí veis la presentación que me generó Sí, automáticamente, en este caso, simplemente me responde con una presentación de 11 transparencias, con todo el contenido, incluso me aporta el presupuesto que pueda ser necesario para poder aplicarlo. Vamos a ver, en este caso aquí tenéis, me parece que es el presupuesto, con cada una de las partidas. Quiero decir con esto que esta elaboración, con unas indicaciones que están en el texto que tenéis ahí, elaboradas, podéis perfectamente manejar cualquier situación. ¿Que después hay que revisar? Pues sí, hay que revisarlo, pero tenemos que manejarlo de una manera eficiente en este sentido. Por otra parte, también, y acudiendo... Paco, perdona, mientras tanto, recordaros sí. que en Secobot tenéis licencia de pago todos los socios, todos los seniors, licencia de pago de Copilot, para que la utilicéis cuando queráis. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, digamos, tenemos un plus con Secobot en cuanto a que tiene funcionalidades, como dices, de pago, más allá del estándar en el que se basa. Sí, así es. Y algo que no sé si se ha puesto suficientemente en negro sobre el blanco, es que tenemos la gran ventaja de que al tener acceso a toda nuestra información interna, nuestra información, digamos, oficial, es decir, los cursos que hemos subido a nuestros repositorios, datos de encuestas, etcétera, le podemos preguntar a Secobot, es algo en lo que iba a entrar también Paulino, le podemos preguntar a Secobot, oye, dime un resumen de todos los comentarios relativos al curso que impartí el semestre pasado sobre marketing digital en redes y dame un planteamiento de posibles actuaciones de mejora en relación a esos comentarios. O sea, podemos llegar a eso. Como decía José, por supuesto, es una magnífica base de trabajo, no hay que tomarla 100% como la verdad absoluta, siempre podemos ajustar, pero el resultado que podemos tener es auténticamente espectacular y por supuesto nos ahorra muchísimo tiempo. No sé si estás ya de vuelta, Sí, sí, Paulino. ya estoy de vuelta. Y como disculpas, gracias, Paco, por estar aquí. Nada. Estupendo. Bueno, como está diciendo Paco, efectivamente, estas preguntas que tenemos aquí, yo se las hice a Secobot, más que nada estas dos últimas, porque eran referidas a las estadísticas que tenemos ya en Sigma, perdón, en el sistema de digitalización. Bueno, aquí tenemos la pregunta que he dicho y estas preguntas las hice a Secot. En este caso también la respuesta fue un PPTX ya elaborado de cómo tenía que hacer esa presentación o ese taller de ciberseguridad. En este caso, algo tan básico. Pregunté a Secobot directamente que me diera los datos y estadísticas del curso de NSM del segundo semestre de esto. Y me lo dio perfecto. Dame datos y estadísticas. Y por último, que me analizar las valoraciones. Hace unos resúmenes muy interesantes y que además nos puede ayudar mucho tanto en este caso a la escuela como en el caso de los asesoramientos también puede colaborar. Consejos. Primero, quiero definir el objetivo de la presentación. En este caso, presentaciones. Y veréis que hay un objetivo que está reflejado en texto cuando accedéis a ello. Usar la IA para la estructura, que me diga qué estructura tiene que tener y por último que me haga la presentación. Al final, obviamente, y como hemos dicho siempre, nunca hay que creernos todo lo que nos dice la IA. Debo ajustar el mensaje con criterio humano
y simplificar. Aunque nos dan unas presentaciones bastante sencillas y bastante limpias, creo que es importante que ajustemos todo lo que hacemos. Aquí tenemos, como digo, ideas al respecto. Y en el asesoramiento, importante, hacer las preguntas que queremos hacer. Yo aquí cuando entréis en su momento veréis que hay 5 o 6 ejemplos, algunos basados en casos prácticos que yo he estado trabajando con ellos. Hay un par de ellos de asesoramiento, concretamente una psicóloga que, oye, dime qué puedo hacer yo en un barrio de Madrid determinado para abrir una consulta de psicología por el entorno. La respuesta, y la veréis si entráis en ello, fue exactamente los mismos servicios que me planteaba la psicóloga que quería hacer esto. En otro caso planteé una situación en la cual, oye, quiero montar una tienda de ropa deportiva en un barrio concreto de Madrid, muy especial, y dame cuál sería la oferta de producto e igualmente cuáles serían los eslóganes que debería aplicar. Todo esto lo tenemos ahí directamente y lo podemos hacer perfectamente, comparar la situación de un emprendedor en cuanto a sus skills, sus capacidades y habilidades para afrontar un negocio determinado. Podemos comparar lo que dice con herramientas externas. Es decir, tenemos multitud de medios para poder agilizar y mejorar nuestro trabajo. Siempre hay que analizar la información, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que nos puede decir puede no ser coherente o no adecuado a lo que queremos. Puede analizar información externa en segundos. En el caso que tendréis ahí para verlo si queréis, ves, lo que hago es que compórtate como un director financiero y dime en esta cuenta de explotación qué es lo que observas y cómo resultados que me puedas dar. Pues son toda una información simple que ya me decía, oye, pues aquí tienes este problema en los aprovisionamientos, aquí no sé dónde, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer multitud de cosas. Yo le aporté la cuenta de explotación con un documento Excel y lo que hace es analizar todo el contenido. Es decir, y todo esto, como digo, lo he hecho con herramientas de Gemini, con ChatGPT y con Copilot. Las presentaciones utilicé directamente las herramientas de Copilot para hacer PTX y Gamma para poder elaborar otro tipo de cosas. Permite filtrar ideas con criterio objetivo y libera tiempo de asesoramiento. Es decir, podemos ganar mucho tiempo, aunque tengamos que analizar el contenido, de escribir, de preparar, de lanzar proyectos, etc. Y por último, finalizando toda la tarea, como veis ha sido una introducción global. Nos hemos pasado un poco de tiempo, nos estamos pasando, pero vamos a dejar el tiempo exacto para que podáis manipular todo lo que necesitéis. Por tanto, hablemos ahora, hablad vosotros, trataremos de responderos en la medida que está en nuestra mano, pero aquí tenéis lo que tenéis que aportar en este sentido. Adelante y Pas- buenos días. Cualquier duda a vuestra disposición. Pasa al siguiente cuadro, Paulino, por favor. Ya estamos ahí. Francesc, todo tuyo. Bueno, pues ya hemos finalizado la presentación. Bueno, recordar que en este caso era una sesión introductoria. Ya al inicio, pues habéis levantado la mano de diferente manera y por tanto, pues yo creo como sesión introductoria hemos intentado dar una visión generalista, pero ya introduciendo ya en relación a nuestra labor, ¿no? Bueno, pues por ejemplo aquí en el chat, pues nos preguntaba Jesús Luis González, ¿no? Pues cuál era la mejor herramienta, ¿no? Bueno, yo recuerdo en 1900 había 50 compañías de ferrocarril, ¿no? Entonces, ahora se habla si hay burbuja en la IA, ¿no? Y lo que es muy bueno es que haya muchas alternativas, como nos está pasando. Entonces dices, bueno, ¿cuál coges, no? Si ChatGPT, Cloud, Grok, Gemini. Por tanto, yo creo que esto un poco va a gustos, ¿no? A mí generalmente me gusta ChatGPT para nuestra labor, ¿no? Es cierto que como comentaba pues José, pues tenemos bastantes límites, ¿no? A la hora de utilizar ChatGPT porque de seguida se nos acaba las posibilidades de preguntar. Yo, por ejemplo, utilizo un pequeño truco. Tengo varias cuentas, ¿no? De Gmail y voy cambiando de una en una. También es cierto que, claro, pagar 20 euros de suscripción para nosotros que no somos profesionales
es un dilema, ¿no? Pero nuestros hijos ya lo están pagando. Entonces podemos utilizar una cuenta profesional compartida, familiar, ¿no? Para que seamos más eficientes. Y sin duda hay diferencia en relación a la calidad que nos ofrece ChatGPT. Pero si miramos Copilot, Copilot es ChatGPT, aunque ciertamente es la versión un poquito más limitada, es la 5 en relación a la 5.2. Por tanto, tenemos el chatbot, tenemos Copilot, tenemos ChatGPT. Yo personalmente me gusta ChatGPT, aunque también he de decir que ayer justamente pues apareció un correo de Google, ¿no? En el cual pues habla de Personal Assistance, en el cual Gemini integra todas las funcionalidades que tenemos en Gmail, ¿no? Hasta el punto de que a lo mejor le podemos preguntar ya a Gemini, oye, ¿podemos cambiar las ruedas de nuestro vehículo? Y Gemini va a mirar todo nuestro historial de fotos para ver qué vehículo tenemos y decidir, por tanto, qué tipo de ruedas es más adecuado. Por tanto, yo creo que para gustos, colores, ¿no? No sé si José o Paulino, ¿qué opináis al respecto, no? José, micro. José, Micro. muteado. Perdón, la técnica. No, lo que yo comentaba, lo que lo decía Francés es correcto. Lo único que las herramientas que estamos hablando en líneas generales son muy parecidas y en el tema del costo depende del tipo de utilización que vamos a hacer. Es importante en este mundo no centrarse en una sola herramienta. No pasa nada el utilizar ChatGPT, Copilot, es decir, no hay que aprender mucho, simplemente hay que utilizar sus funcionalidades. Lo importante es hacer las preguntas para una IA o para la otra. Como ya os he dicho, hoy en día estamos hablando de herramientas conversacionales, pero a nivel de IA generativa para crear contenidos, etcétera, hay infinidad. Es decir, yo creo que hasta sobran herramientas hoy en día y lo que pasa es que tienen una duración bastante limitada, aparecen, desaparecen con frecuencia. Yo os animo por mi experiencia en asesoramientos a pymes y a emprendedores, etcétera, que si tenéis una necesidad de una herramienta concreta, yo os animo a que dediquéis unos días a analizar dos o tres herramientas, ver sus características y lo que os dan. Es importante. El problema hoy no es qué herramienta uso, perdón, herramientas hay para todo, sino que tenga que usar la que yo necesito, porque si no perderemos el tiempo y el dinero. Es decir, herramientas sobran, pero hay que elegir la que mejor se adecue a nuestras necesidades. Gracias. Mira, damos Mucha- paso a Francisco Peregrí para que nos comente, pues diríamos, la pregunta que quiere hacer. ¿Eh? Vale, en primer lugar, ¿me escucháis? Sí, 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 sí. Vale, sí, Paco. gracias. Oye, yo tengo dos cuestiones. Primero que nada, muchas gracias por la presentación porque he aprendido mucho. Yo estoy usando el chat GPT. Le he usado un día para hacer una presentación urgente en la universidad sobre un tema y me funcionó muy bien porque rápidamente me la hizo. Pero yo tengo una duda para el asesoramiento nuestro. Nuestra nuestra esto es decir, vosotros ponéis el valor y nosotros ponemos la experiencia. ¿Eh? Entonces, yo puedo hacer una presentación a base de chat GPT estupenda, magnífica, pero no tengo la experiencia en ese tema, por ejemplo. Entonces voy a un sitio a darla y a lo mejor el profesor de la universidad también ha sacado la misma presentación que yo en chat GPT. Sin tener experiencia y ya se la contaba a los alumnos. Entonces, corremos el riesgo, si sabemos del tema, esto es una ayuda básica para ahorrar tiempo y para mejorar lo que sabemos, ¿no? Pero si no tenemos la experiencia, podemos, digamos que los chavales que están ahí escuchando dicen, este ha dicho lo mismo que ha dicho el profesor aquí, ¿eh? Y además el profesor lo ha dicho mejor, porque sabe más de chat. Esa es una pregunta. Y la otra, me vais a perdonar que haga una cuestión personal. Esta noche he pasado una noche horrible porque me dolía mucho el hombro después de hacer unos ejercicios y tal, parece que tengo una lesión. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando me he levantado, he visto en el teléfono que Gemini, que yo no sabía lo que era Gemini aún, me ha dicho, has pasado una noche horrible, ¿en qué podemos ayudarte? Y no sé qué.
Yo llevo un reloj digital que creo que es la única forma que estos tíos han sabido qué me ha pasado a mí esta noche. Entonces, ¿dónde está nuestra, digamos, que no se metan en nuestra vida este tipo de cosas? ¿Te habéis tenido una experiencia similar o es que yo lo he soñado? Pero es que lo he visto escrito y no sabía lo que era Gemini. He mirado en internet a ver qué era Gemini y he visto que era una inteligencia artificial. Y entonces, ¿habéis tenido una experiencia similar que os hayan entrado en vuestra vida privada para decirte algo sin tú pedirlo? Bueno, esta segunda, si no queréis responderla, es que estoy todavía preocupado. Pero la primera sí que me interesa que me la contestéis. ¿Cómo veis eso? Yo Bueno, en la sí, presentación que hice tuve la suerte que el tema lo conocía, pero no de SECOT. Lo conocía del trabajo mío personal, de mi experiencia. Pero si no, podía tener el riesgo ese de que todo lo que dijera yo, los chavales ya lo habían hecho antes que yo. bueno, yo, como me ¿Qué permites, opináis? sobre la primera, antes he comentado en una de las transparencias que todo lo que obtenemos tiene que ser revisado y adaptarlo. Es decir, y en ese momento tú cogerías tu presentación en PPTX, por ejemplo, y lo que haces es incorporar tu conocimiento, tu aportación de experiencia, etcétera, que varíe el contexto o la presentación. Aunque en el fondo dijeras lo mismo que el otro profesor, pero de manera distinta, de tal forma que aportes tu experiencia. Por eso digo, he dicho siempre, siempre hay que revisar y retocar. Ujú. Yo he hecho Ya. ahí, veréis desde las presentaciones, hay un par de presentaciones, una de PPTX, en las cuales está hecha con Gamma y otras con el propio PowerPoint. Lo que hice fue hacerlo y como no había nada en el contexto distinto, lo aporté tal cual quedaba bien. Pero eso sí, limpié texto, cambié alguna cosa y adapté algún texto, alguna imagen que no era procedente. Esto es un poco la idea que hay que tener siempre. Descargo, reviso y adapto. Siempre. No, sí, eso me ha venido muy bien y lo he Pues entendido es, perfectamente. El pues tema es, yo hice esa presentación sobre el pacto de socios, que me lo ujú. pidieron en la universidad y lo preparé. Pero yo tenía esa experiencia, pero no de SECOT, sino de una asociación de Business Angels que eso lo tienen muy presente y lo practican. Entonces, ese es el tema que yo digo. Nosotros tenemos la experiencia y podemos hacerlo como vosotros lo habéis presentado aquí magníficamente. Pero ¿y si no tenemos esa experiencia, que vayamos con cuidado? Porque Claro, y, eso es y- indudable, ¿eh? y- y no estoy diciendo que no me interesa la inteligencia artificial, al contrario, estoy encantadísimo con la presentación que habéis hecho porque me habéis llevado a un nivel superior de lo que yo conocía. En Y principio, muchísimas gracias, ¿eh? tienes que tener en cuenta que lo que te aporta cualquier chat del mercado es ideas básicas, que tú ya, vamos, básicas, que pueden ser muy completas, pero si quieres incorporar tus ideas y tu experiencia y demás, cámbiala. El No, fondo, sí, la eso de está contenido, claro. etcétera, está claro. Y eso ya lo imaginas. Si no sabes nada de contexto de lo que has presentado, evidentemente tienes que jugártela. Que otro haya hecho lo mismo, ¿eh? Y a la segunda pregunta, permíteme que haga una observación curiosa y que es interesante. Si tú tienes un teléfono, perdón, un reloj Un reloj, sí, inteligente, está analizando tus tiempos de sueño por tus movimientos. claro, Entonces, como está conectado al teléfono, de tu reloj está conectado al teléfono, lo que hace, claro. y tienes en Gemini esa posibilidad, Gemini lanza, porque tienes también habilitado el asistente de Google, probablemente. Joder. En consecuencia, puede estar viéndolo. Solución: desconecta el teléfono o desconecta el reloj. Es Vale. decir, evidentemente, el que tenga algún tipo de asistente personal, Alexa o Google Assistant, sabrá que esto ocurre. Ocurre cuando está activo. Si tú estás con un asistente, que en este caso tu teléfono tenía activado el asistente de Google y te ocurría esto. Muchas Bueno, pues gracias. Paco, muchas 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 gracias, gracias. gracias. señores. Damos paso a Simplemente, Jaime. simplemente un tema, Francesc, antes de seguir. Ya tenéis colgada la encuesta, os agradeceríamos mucho que la completarais, especialmente que en comentarios nos deis ideas acerca de nuestra próxima sesión de IA del 12 de febrero. Y luego una recomendación, tenemos un montón de cosas en el chat, de preguntas, que las preguntas sean cortas y las respuestas en la medida de lo posible también. Venga, sigamos, gracias. Vale, pues gracias, Paco. Pues damos paso a Jaime Benjumea para que haga su aportación o consulta. El micro.
Abre el micro. Bueno, si acaso como no se te oye, Jaime, si acaso paso a Ricardo, mientras tanto. Ricardo. Micro. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y yo quería hacer dos cuestiones. A ver, yo uso habitualmente ChatGPT y Gemini. Las uso alternativamente en función de, en fin, lo que me interesa de cada una de ellas. Últimamente estoy notando, bueno, la interfaz de, de ChatGPT ha cambiado en las últimas semanas. Entonces, yo tengo instalada la barra de tareas y cada vez que la utilizo, necesito darle a la barra de tareas y se abre una nueva sesión. Y en segundo lugar, la encuentro extremadamente lenta, muy lenta. El ChatGPT lo estoy viendo muy lenta. Responde primero las preguntas, tarda mucho en procesarlas y las respuestas todavía mucho más. Aparte de la limitación que ya se ha comentado de que bueno, determinadas solicitudes pues tardan un día en responder porque se ha alcanzado un límite y tal, pero bueno, entiendo que es normal porque es la aplicación gratuita. Y en Gemini lo que estoy notando es que no traslada información de aplicaciones de Microsoft, llámese Excel, llámese PowerPoint, etcétera. ¿A alguien le pasa lo mismo con la lentitud de ChatGPT, por ejemplo? Esa es una pregunta que es realmente desesperante, la lentitud con la que trabaja, o al menos la lentitud con la que conmigo está trabajando. Le hago una pregunta, ya bien de forma verbal o escrita, y tarda un poquito en procesar la pregunta, en admitirla, y bastante más todavía en contestarla. Entonces, no sé si a alguien le pasa lo mismo. Y no sé, es igual un programa mío de configuración o no sé qué puede pasar. ¿Qué utilizas? ¿La Y versión gratis? sí, las dos son las Pues versiones gratuitas. ahí tienes la respuesta. Ya, pero como Eh, en la exposición se acaba de decir que es razonablemente rápido, pues a mí no me queda más remedio que discrepar en ese tema. Pues La- disculpa, mira, yo soy José Antana. Yo la utilizo mucho y, al principio tenía problemas de lentitud. ¿Y sabes cuál era el problema que yo tenía? La fibra. Tuve que aumentar la fibra a 600 megas o a 1 giga para que fuera bien. Entonces, cambié a 600 megas y va como un tiro y no he vuelto a tener problemas. Te lo digo porque eso yo lo he comentado, me lo han comentado gente y mayormente es un problema técnico de la fibra que tengas y la conexión que tengas. Eso me sí, dijeron, yo la cambié a 600 megas y te digo que me va como un tiro, me responde en décimas de segundo y dejé de tener problemas. Quiero decir ya, que no no. sé si eso pudiera ser un tema técnico, porque yo no, vamos, todo lo contrario, con la Sí, gente que sí, hablo sí. no tiene problemas de conexión, ¿eh? No, no, no creo que sea mi problema porque yo tengo 1 giga y ¿Un además, giga? sí, y además comparativamente con la rapidez de Gemini, pues es que es súper Mm. rápido y sin embargo ChatGPT es súper lento. Entonces, Ya, no ya. sé si alguien ha tenido una experiencia de este tipo y, y bueno, pues a veces con Gemini me encuentro con la disyuntiva de que, por ejemplo, le adjunto una hoja Excel y le digo, pues cámbiame estos datos, tal, en fin, como yo quiero y tal, y ese trabajo no lo hace. Es decir, no trabaja con herramientas de Microsoft. Me encuentro con esta limitación.
Entonces, con Copilot no trabajo habitualmente, tendré que trabajar con Copilot a ver si esa problemática me la soluciona. Sí. En Bueno, fin, gracias Ricardo, pues lo entendemos y yo creo que es porque, claro, cada herramienta, Copilot trabaja mejor con las herramientas de Microsoft. De todas maneras, una pregunta muy tonta. ¿Has probado de preguntar a ChatGPT por qué va lento? Bueno, es una tontería, pero a veces funciona, ¿eh? Bueno, pues no lo he hecho, pero bueno, Bueno. es una buena sugerencia, desde Bueno, pues luego. damos paso a Jaime Benjumea, que antes no le funcionaba el micro, ¿eh? Adelante, Jaime. Oye, pues no se te oye, No tenemos suerte con Jaime hoy. no se te oye. No. Bueno, pues damos paso a Francisco García mientras tanto, ¿eh? Hola, Francisco. bueno, sí, ¿me oís? Sí, Sí. perfecto. Vale, bueno, no, yo os he enviado un chat, pero como no lo encuentro, al final he levantado la mano. Bien, la presentación me parece perfecta, muy bien, o sea, para exponer las diferentes alternativas de la inteligencia artificial. Yo ya soy veterano, bastante veterano, y me apunto a unos de los comentarios que corren por ahí, que antes de potenciar la inteligencia artificial hay que potenciar la inteligencia natural, que es la que cada vez va a menos. Mi pregunta concreta es que, por la vuestra presentación, se da a entender como que todo el mundo pueda ser asesor. ¿En dónde queda la experiencia y la titulación? Sobre todo, en nuestro caso, la experiencia. Ahí La permíteme, segunda que hacéis, que se ha comentado, es que nunca hay que creer lo que dice la inteligencia artificial de manera rápida. Creo que el anterior compañero también ha hecho un comentario al respecto, o han salido comentarios al respecto. ¿Y con qué base no se cree lo que dice la inteligencia artificial? Porque permíteme que claro, tú te... tienes que tener bastantes conocimientos para creerte cosas que te dice la inteligencia artificial, sobre todo si además... ¿Me ahora? eh, ¿Sí, me oyes? Sí, sí. Sí. Vale. Sí, Bueno, A ver, termino porque ya vais muy justos de tiempo. bueno, en principio, antes has comentado nuestro rol, cuál va a ser. Seguimos siendo asesores y, de hecho, también consultores. Es decir, nuestra experiencia, la forma de afrontar una asesoría, creo que ya no debe ser la de cuéntame qué haces, sino simplemente ya, si te puede aportar cosas, te lo aportar seguramente hasta un plan de negocio preelaborado, es revisar, corregir y aportar nuestra experiencia en base a aquello, que enlazas con la anterior. ¿Creemos lo que dice la inteligencia artificial? ¿Sí o no? Vamos a ver, la base es importante, pero nuestro criterio también es más importante. Hace no muchos días nos llegó un asesoramiento en Madrid en el cual la persona que quería ser asesorada nos presentó un plan de negocio claramente elaborado, porque no se preocupó en eliminar los datos de la IA, elaborado con IA. Estaba muy bien, pero no se adecuaba exactamente a lo que la persona quería hacer. Por tanto, nuestra labor, entiendo yo, que puede ser aportar la experiencia precisamente, asesorar cambiando en el rol a consultor y a, digamos, colaborador con la persona. Evidentemente, esto lo que hace es ganar tiempo, para nosotros ganar tiempo en la asesoría. Pero nuestra labor sigue siendo la misma. Nuestra experiencia es crítica para aportárselo a esa persona. Es una opinión que tengo, digamos, y que me parece que es importante. Sobre todo, vamos a ganar tiempo en las respuestas a los asesores. En esta línea, Bien, disculpad, bien. en la misma línea, Francisco, te pongo un ejemplo de ayer. Tengo una persona que quiere orientación en su carrera profesional. En los viejos tiempos habría tardado, yo tengo experiencia en eso, yo sé de eso, en los viejos tiempos habría tardado probablemente media mañana en establecer cuáles son las principales salidas, líneas de actuación, etc. Planteé, oye, con este currículum, con estos datos adicionales, dime posibilidades. Y la IA me devolvió 10 posibilidades. De hecho, le pedí un mínimo de 10 y me dio 10. De las 10, descarté 3 porque no tenían demasiado sentido. Eran claramente morcillas. ¿Por qué sé eso? Porque conozco el tema. O sea, la clave, respondiendo a tu planteamiento, es si no sabemos del asunto,
podemos comernos alguna morcilla y eso es peligroso. Entonces, bueno, pues ya nos hemos encontrado probablemente muchos con esta situación. Hacer un planteamiento de algo que no conocemos y decir, oye, me estará diciendo la verdad. Es fundamental conocer de lo que estás hablando para evitar esas alucinaciones que, a pesar de las mejoras, sigue teniendo la IA. Así de claro, es mi opinión. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, pero vaya, yo creo que nuestra labor es asesorar lo mejor posible, no en el mínimo tiempo posible, porque además luego a veces nos hacen perder mucho tiempo los asesorados. Yo no sé si a tu asesor la respuesta de 7 alternativas a lo que él quería saber en qué meterse a estudiar o a trabajar, no sé si le ayudó mucho, ¿eh? Yo aparte siempre he sido un convencido de que el mejor asesoramiento en nuestro caso en SECOT es pedir ayuda a los compañeros que tienen experiencia en un tema concreto. No todos tenemos experiencia y vivencias en todos los temas. Yo soy ingeniero y he trabajado toda la vida en automoción, y he tenido casos de talleres de costura. Y bueno, yo ni idea, salvo algo de productividad, ni idea. Pues siempre pedí ayuda a gente que sabía y, vaya, y tenía experiencia en temas de talleres de costura y moda. Y eso me ayudó mucho. Y desde luego en el tema de finanzas, a los financieros, que también teníamos mucha gente muy bien experimentada. La ChatGPT y toda la inteligencia artificial, que yo también la uso a veces, lo mismo que antes usaba el Google para hacer preguntas, pues va bien y está bien y puede ayudar, pero no nos volquemos de una manera alocada a que esta es la gran solución. Vendrán otras mejores. Muchas gracias, Aparte, Francisco. Necesitamos ir terminando, nos quedan 2 sí, minutos. lo Creo que entiendo. Jaime merece tener la última, o casi la última palabra, ¿no, Francesc? A ver si ahora hay más suerte. Vale. Perfecto. A ver si va a haber el Si micro no, ahora bien. preguntarle a la inteligencia artificial por qué le falla el micro. ¿Se me oye ahora? Perfecto. Sí. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Tenía el volumen bajo, era lo único que pasaba. Muchísimas gracias, enhorabuena. Una duda que me ha surgido es el Secobot, ¿qué es lo que integra? ¿ChatGPT o qué herramientas usa? Si entramos en Secobot o no es, o ¿cuál es su funcionalidad? Ahí, Jorge, es tu oportunidad. Jorge Muñoz. Jorge, ¿estás por ahí? Disculpa Sí. la pregunta que me he liado. Sobre Secobot, que no me ha quedado claro cuál es su funcionalidad para los seniors, que la licencia está pagada, pero ¿a qué nos da acceso? ¿A ChatGPT o a todas o cuál es la herramienta que usa? Un instante, José. Jorge, no sé si estás ahí o alguien del equipo de digitalización, que sois los que habéis parido a la criatura, para Claro, contestar con precisión. Yo es que no te puedo contestar porque no conozco con detalle Secobot. No sé si Paulino, que anda más metido en digitalización, yo no te puedo ayudar porque la verdad es que no sé cómo está hecho. Si no está Jorge, que sepáis que es de Copilot solamente, de Microsoft, nada más, lo del chatbot. Sí, lo que pasa es que tiene que dispone ya de una serie de productos. Perdonad, que Fernando Sobrini quiere intervenir, me parece. No es que quiera intervenir, hombre, algo sé de Secobot y dado que no está Jorge, que sabe muchísimo más que yo del tema, igual te puedo solucionar alguna cosita. Secobot es la aplicación de la inteligencia artificial a nuestro trabajo diario, es decir, lo que nos ayuda es a gestionar cosas internas en general. Por ejemplo, le podemos hacer preguntas sobre cuál es la normativa de SECOT respecto de la elección de presidentes en las delegaciones. Entonces nos saca toda la documentación de eso. Pedirle, por ejemplo, dame todos los cursos que haya desde el año 2020 sobre digitalización en las pymes, o pedirle determinada documentación o ayuda para una asesoría concreta. Y luego, además, lo que tiene es la licencia de pago que ponen a disposición nuestra de Copilot, no de todas, solamente de Copilot. Ok, muchas gracias. Aquí tenéis un poco las preguntas que dice, estas preguntas eran de régimen interno.
Sí. Ok, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Paco, estamos ya... Jesús Lázaro quiere intervenir, si os parece. Dejamos la última pregunta para Jesús. Venga. Adelante, Jesús. Sí, un segundo, pongo la cámara y así me veis. Bueno, el tema de la pregunta que ha salido antes, es decir, si la inteligencia artificial incluso nos puede sustituir a nosotros como asesores, yo creo que no. Es decir, lo que hace falta es que todos los asesores utilicen la inteligencia artificial de tal manera que puedan potenciar el valor que proporcionan con su trabajo. A mí no se me ocurriría utilizar la inteligencia artificial para asesorar un tema médico porque no soy médico. Por tanto, yo creo que la respuesta ahí está clara, ¿no? Y luego hay un tema y es que lo mismo que en un determinado momento aparecieron nuevas tecnologías y se integraron dentro de la estrategia de una compañía, debemos de tener claro que la inteligencia artificial va a ser imprescindible en cualquier compañía. Hoy día no se puede montar una compañía sin teléfono o sin internet. Pues dentro de ya no se va a poder montar ninguna compañía con futuro éxito sin la inteligencia artificial. Y por tanto es una herramienta que tendremos que utilizar y que utilizando la herramienta para poder aportar el mayor valor posible a nuestros asesorados. Pero es algo imprescindible en el futuro. Muchas gracias, Jesús. Son las 11:02. Vamos a ser rigurosos con el tiempo que nos habíamos impuesto. Vamos a dar la palabra a Adriana, que ha levantado la mano ahora hace un momento. Venga, la última intervención. Mira, la ha bajado. Bueno, ya está. Disculpadme que he visto que estabais diciendo. Yo la uso para asesorarme y a la vez pues poder asesorar a las personas con las que hacemos role-playing en los institutos, con todo lo que es la carta de presentación y posteriormente pues la entrevista que tenemos con ellos con los currículums. Y porque bueno, pues para que de alguna manera muchos de ellos se vayan ya haciendo a lo que es el ATS, es decir, a cómo realmente se recogen los currículums en todas las empresas, y la verdad es que es un asesor estupendo y lo hago con Copilot. Vale, gracias y hasta luego. Muchas gracias, Adriana. Cerramos aquí, decíamos que 90 minutos, nos hemos pasado 3. En cualquier caso, queremos ser rigurosos con el tiempo que os habíamos propuesto. Claramente, uno de los temas que nos llevamos para la siguiente reunión es que hay que ampliar el tiempo para intervenciones. Hay un montón de comentarios en el chat, nos los leeremos, haremos que eso se traduzca en temas concretos para la siguiente reunión. Recordamos que en el chat tenéis tanto la encuesta, los que no habéis podido completarla, como el link a esta documentación. Y bueno, y un mensaje de un montón de gracias por haber estado en esta sesión. Yo he contado en algunas puntas 160 y tantas personas, con lo que fenomenal. Un montón de gracias. Sobre todo, invitaros a la próxima sesión del 12 de febrero. Ha habido un montón de comentarios, como digo, tendremos en cuenta todo eso de cara a la siguiente sesión. Y aquí terminamos. Gracias de nuevo. Gracias. Y el 12 de febrero nos vemos. Vaya bien. Saludos. Gracias. Adiós.